Bueno, la clase pasada habíamos empezado con simetrías diferentes a la simetría del espacio-tiempo. En particular, habíamos empezado a hablar de esa idea que propuso Heisenberg alrededor de la década del 50 más o menos, de la simetría visual. ¿Se ve todo el pizarrón? Sí, yo escribí para la que no se me ha ningún problema. Sí. Entonces, como comentábamos, esto partía de la idea de que, bueno, había llamativamente una especie de generación en masa, o sea, de iguales masas por grupos de partículas. Y entonces eso hizo pensar a Heisenberg que, bueno, que quizás lo que estaba ocurriendo es que había una simetría que quizás en un mundo que no es el real fuera exacta y que valía la pena entonces tratar de estudiar las consecuencias de esa simetría y después hacerle pequeñas correcciones. Por ejemplo, el neutrón y el protón, que en términos de las interacciones fuertes podemos entenderlo quizás en ese mundo ideal como dos estados de una misma partícula, ¿sí? En esa simetría. Claramente para las interacciones electromagnéticas son diferentes, ¿sí? Porque uno tiene carga y el otro no. No hay ninguna duda de que sus interacciones van a ser completamente diferentes. Pero para las interacciones fuertes, no. Y de hecho eso además se verifica en los experimentos de difusión, con neutrones y con protones. Y bueno, esa idea de la simetría de isospin, que para el neutrón y el protón lo reconocemos como estados de una misma partícula, nucleón, ¿sí? Esto a veces también, ¿sí? En términos, como esto también son dos estados y la simetría también tiene que ser una simetría tipo SU2, bueno, a veces se le pone simplemente la flechita como el spin up y el spin down. La verdad, salvo el lenguaje, es completamente idéntico a pensar, bueno, tengo una partícula spin up y una partícula spin down. Solo que no es el spin, es el isospin. Es lo que en la notación de spin uno escribe spin total 1/2, tercera componente 1/2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la notación era así, no? Si tienen ese z dividido h barra. Porque para el spin al menos, la tercera componente es 1/2 de h barra. Porque h barra es lo que tiene las dimensiones de momento angular, ¿no? Spin. Entonces, bueno. Y poner el 1/2, para el caso del spin, uno en general pone un estado de spin 1/2 como 1/2 o 1/2 menos 1/2. Para el isospin es lo mismo, ¿sí? O sea, los estados los estamos escribiendo como I sub z. Y acá no necesitamos h barra además, porque este isospin pues no es una simetría que no tiene origen en algo de dimensiones físicas como es el momento angular, que tiene que ver con las rotaciones, ¿sí? Y entonces finalmente termina teniendo dimensiones como son las de h barra o las de momento angular. Acá no, esto es una simetría abstracta, entonces no es que no estemos poniendo el coeficiente h barra, acá el h barra no juega ningún papel. Simplemente tenemos isospin para arriba o isospin para abajo. Por convención le llamamos al protón isospin para arriba, al otro isospin para abajo. Podríamos haber hecho todo al revés. ¿Sí? ¿Quién dice que es arriba y abajo en términos de una dirección? Bueno, alcanza con elegir una dirección y poner orden
pueden en el pensamiento y decir, bueno, el que apunta en aquella dirección es arriba, el otro es abajo. ¿Sí? Con los chinos no nos vamos a poner de acuerdo quién está arriba y quién está abajo. O sea, es una convención. Y bueno, en esa convención finalmente ocurría, digo, lo que se pensó es que las interacciones fuertes, esto es lo que discutimos la clase pasada, son invariantes ante la simetría de I sos pi. Son invariantes ante la simetría de I sos pi. Esto también se dice a veces, es un lenguaje un poco más técnico, pero ustedes están en condiciones de entenderlo. Las interacciones fuertes son invariantes ante rotaciones en el espacio de I sos pi. Igual que ocurre todo esto, para bajar un poco más, por lo menos al principio, acaso que ustedes lo piensen en términos de spin, ¿sí? Ante rotaciones, bueno, en varias spin, ante rotaciones en el espacio de spin, por ejemplo, esta simetría. Y en general, lo que esto significa, ¿sí? En términos de conservaciones, que siempre están ligadas a alguna simetría, o sea, esta es una ley física muy importante, las conservaciones no vienen de casualidad, ¿sí? Nunca la van a leer en un libro, por supuesto, pero si hay algo que se conserva, hay que tratar de entenderlo. Hay algo ahí detrás. Y la manera más económica de formular leyes físicas es a través de principios de simetría. Si no, uno tiene que andar diciendo el potencial es x cuadrado, x cubo, o hacer elecciones muy particulares para cada problema. Y terminamos con los químicos. Nadie quiere eso. Pero terminamos haciendo modelos particulares para cada molécula, para cada... Bueno, eso es muy importante y necesario, muchas cosas. Pero uno en física, por lo menos en la física de este curso, tratar de entender en términos más generales, digamos, la naturaleza, sus propiedades, la materia. ¿Sí? Ya habrá tiempo después de no considerar un electrón, sino considerar varios y que se nos complique la vida y entonces somos físicos atómicos. ¿Sí? ¿Vos sos física atómica, quizás? ¿No? ¿En qué grupo estás? Espectroscopía láser. Bueno. Una cosa de computación cuántica. Bueno. Espectroscopía láser, bueno, eso sí es física atómica. Nosotros no vamos a quedar con un electrón, al sumo lo vamos a hacer chocar con algo, pero vamos a marcar muy poquitas partículas. En todo caso, la física teórica y en particular la física de partículas trata de tener un marco común general, que es lo que hay. Entonces, las conservaciones están asociadas a simetrías. Esto está inspirado también por el teorema de Nether de física clásica, donde se entendía claramente que una simetría continua generaba una ley de conservación de una cantidad de escalas. Y bueno, igual que ocurre con el spin, ¿sí? Donde un sistema que es invariante ante rotaciones, ¿sí? Que está aislado, finalmente para ese sistema se conserva el momento angular total, y eso significa en mecánica cuántica el número cuántico J y una proyección en alguna dirección que le llamamos JZ. ¿Sí? Fíjese que en mecánica clásica, bueno, el momento angular es un continuo, ¿sí? Mientras que en mecánica cuántica no, bueno, es una cantidad completamente diferente, entonces lo que se termina conservando es J, JZ, o si lo único que hay es spin, S, CZ, o si lo único que hay es momento angular orbital, L y la tercera componente. Aquí pasa algo similar, solo que no tenemos spin. Entonces lo que se va a conservar
en las interacciones fuertes en los procesos son I y la tercera componente para un sistema. Eso significa que estos dos números son idénticos para los estados inicial y final. ¿Bien? Entonces, tengo partículas que sienten la interacción fuerte. Interaccionan con la interacción fuerte, no con la electromagnética. No, porque la simetría es en ese ámbito. Si hacemos trampa no funciona. Si pensamos neutrón y protón, interacciones débiles, el spin ahí no juega ningún rol. Juega cuando consideramos las interacciones débiles. Y bueno, si tenemos un proceso, mesones, iones, por ejemplo, bariones, como el neutrón o el protón, tenemos un estado final, hay una scattering, por ejemplo, una difusión, o lo que sea, un decaimiento. Entre el estado inicial y el estado final se conservan esas dos propiedades. Entonces, si tenemos dada la asignación de cuál es el isospin para las partículas, por ejemplo, para el protón, esto es lo mismo que decir el isospin total es un medio y la tercera componente es un medio. ¿Sí? Contamos la asignación de isospin en el estado final y eso tiene que ser igual al estado final. Si tenemos varias partículas en el estado inicial, pues tendremos que componer de igual forma que hacíamos con los momentos angulares, tendremos que sumar distintos isospines. Un isospin un medio con un isospin tres medios. Para eso tenemos, por suerte, la tabla de Clebsch-Gordan, ¿no? que ya las repartieron. Y bueno, la clase pasada hicimos un ejemplo de esto, ¿no? Discutimos un poco la asignación de isospin, ¿sí? También para la partícula lambda, para los iones, para las deltas, ¿sí? Y vimos que este tenía isospin 1, este tenía isospin 0, este tenía isospin 3 medios. Y todos esos tenían esa propiedad que inspiró la idea. Todas las partículas delta están relativamente degeneradas en masa, no tienen exactamente la misma masa, pero están muy degeneradas en masa. Lo mismo pasa con los iones, y bueno, hasta que está solita no tienen por qué compararse, pero siendo una partícula que está solita por ahí, corresponde asignarle pues el isospin 0. Igual que el deuterón. El deuterón lo fundamentamos de dos maneras. También discutimos un ejemplo de física nuclear, un ejemplo de núcleos, no tanto de física nuclear, en el que bueno, esta misma simetría se manifiesta. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Tipo, no se entiende nada. Bueno, con los caones también, ¿sí? Finalmente la clase pasada discutimos un poco lo que pasaba con I y con I sub 3, ¿sí? Para las distintas interacciones. ¿Sí? Y bueno, las interacciones fuertes conservan I3. Vimos que las interacciones electromagnéticas, ¿sí? Usando la fórmula de Feynman-Nishima, conservaban I3, pero no necesariamente I, y ejemplos hay, todo lo que quieran. Y estas no las discutimos explícitamente, pero lo mencionamos, también inspirados en la fórmula. Bueno, las interacciones débiles es el lugar donde, si uno quiere divertirse, tiene que ir ahí. ¿Sí? Eso es una maraña de cosas, ¿no? Y bueno, discutimos
esta fórmula de Hermann y Nishijima, que es muy interesante, y después estudiamos el scattering nucleón-nucleón yendo de deuterio-nucleón. Y este tiene tres formas, porque puede ser pión-pión, siendo deuterón, y entonces tiene que ser un timán para que conserve la carga. Puede ser, bueno, protón-neutrón, o neutrón-neutrón. Es un experimento ya de lo complicadito, ¿no? Gabriel, una pregunta. Sí. Cuando vos tenés, por ejemplo, ahí el scattering entre el protón y el protón, está, aunque sea a varios órdenes inferior, sigue estando una interacción débil entre ambos. En cualquier proceso que yo ponga, siempre puedo imaginarme que atrás hay otras interacciones. Lo que pasa es que van a ser, si quieren pensar el diagrama, van a ser en loops en orden superior. Lo mismo con la interacción de dos electrones. Yo puedo seguirme fabricando cosas y finalmente puedo empezar a poner quarks y gluones en esos loops. Claro, pero mi pregunta es si la interacción débil ya decís que no conserva el isospin. Sí. Por más de que sea de segundo o tercer orden la interacción débil, Sí. ¿por qué debería conservar el isospin? ¿O se conserva? Porque si fuera que me diera un número, si no estuviera cuantizado, yo me lo imaginaría que, bueno, que se conserva con una diferencia en tanto por ciento, pero me cuesta ver cómo es, pese a que es una ¿Se interacción. conserva o no se conserva? ¿Qué quiere decir eso? Siento que está la débil de fondo, igual te lo... Lo de embarazado o no embarazado, digamos. Exacto. A ver, lo que sucede aquí es que, bueno, esta interacción, en términos de intensidad, por supuesto, si la interacción fuerte hace posible este proceso, sin duda va a ser la que pese más bueno, uno puede imaginarse los diagramas, ¿sí?, que producen este estado final con este estado inicial, y los diagramas más sencillos van a aparecer con interacciones fuertes. A órdenes superiores, como digo, pueden ser electromagnéticas, pueden terminar apareciendo interacciones débiles. Eso lo que quiere decir es lo siguiente: quiere decir que una es más intensa que la otra. ¿Cómo lo mido acá? Finalmente tengo este estado inicial y este estado final. Bueno, simplemente yo puedo empezar a contar. Bueno, tengo este protón, le tiro uno, veo lo que sucede, ¿sí? Le tiro otro, veo lo que sucede, le tiro otro, veo lo que sucede. Bueno, y así voy contando, ¿sí? Si hago 1000 de estos experimentos, probablemente 990 y algo van a ser debidos a interacciones fuertes, algunos van a ser debidos a interacciones débiles, pero aquí no voy a ver que fue debido a la interacción débil, porque si yo estoy mirando este canal, acá se está conservando el isospin en esta reacción, ¿sí? Lo que sí voy a ver es que quizás al hacer este choque, nadie me asegura que voy a obtener. Puedo obtener verduras, puedo obtener todos los estados finales que me permita la cinemática. Pero lo que bien puede ocurrir es que yo produzca dos partículas hadrónicas, ¿sí?, que uno identificaría o pensaría primero, digo, si ahí no hay fotones, no hay neutrinos, uno tiende a pensar el proceso fuerte, si es posible. Pero quizás obtengo, no este estado final, cuando hago este choque, porque nadie me asegura, pero si yo hago este choque, obtengo un estado final con hadrones, mesones, bariones, lo que sea, pero que finalmente tiene una asignación de isospin que no es la inicial, entonces yo ya sé, ese proceso no es fuerte. Muy probablemente. O quizás tenga que ver con la ruptura de isospin, que en realidad sí existen las interacciones fuertes, porque las masas no son idénticas, son muy parecidas, entonces no es que la simetría sea exacta. ¿Está bien? Entonces es caso a caso, Claro. lo que uno puede ver. Y yo nunca voy a poder saber si esto se produjo por un diagrama de orden 32, en el que
finalmente hay interacciones débiles, pero que finalmente este es el estado final, o por el diagrama más sencillo que uno puede escribir con interacciones fuertes. ¿Cómo saber? Yo sé que un proceso que ocurre de acuerdo a ese diagrama de órdenes muy superiores, y bueno, va a ocurrir en forma muy esporádica, relativamente mucho más, pero nada más que eso. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces ya hemos visto esto. Le habíamos llamado ABC y habíamos argumentado de una manera que las amplitudes relativas debido a los componentes de isospin venían con estos factores. O sea, esta combinación de isospin, ¿sí?, que tiene isospin tercero 0, porque este es más un medio, este menos un medio, ¿sí?, pero que finalmente produce un estado final de isospin 1, pues entonces esto es I3 igual a 0, pero de isospin 1, y esa es la combinación simétrica, Pn más Np sobre R2. Y como habíamos dicho, bueno, si esto tiene que ver, o si estos procesos ocurren por la interacción fuerte, se conserva el isospin de este es 1, ¿sí? Entonces lo que contribuye de estos a esta difusión es la parte de isospin 1. ¿Sí? Y bueno, y eso venía con un factor 1 sobre raíz de 2 que daba para las amplitudes. Y esto se traducía para las probabilidades, vamos a decirlo así ahora, que las secciones, o si quieren, las secciones eficaces o las probabilidades de estos procesos estaban en la relación 1, un medio del 1. Porque esta es la amplitud de la probabilidad y la probabilidad es esta cantidad en módulo al cuadrado. ¿Sí? De manera que venían en este factor, o si multiplico todo por 2, me da esta relación que es lo mismo. Estas son simplemente relaciones de cociente. ¿Se acuerdan que les expliqué lo que significaba? Esta sobre esta, bueno, miro este sobre esta. Está diciendo que son iguales. Esta sobre esta, miro de segundo y tercero. Una manera de escribir que se usa mucho en libros americanos. Entonces lo que llamamos sección eficaz, que ahora vamos a hablar un poco de eso, que es proporcional a la probabilidad de que ocurra un proceso. ¿Sí? La probabilidad de que al hacer PP obtenga esto, esa probabilidad se mide con la sección eficaz, ahora lo vamos a discutir un poco. Pues esto me daba que PA es igual a P sub C. ¿Sí? Y esto mismo lo puedo escribir en términos de secciones eficaces. Vamos ahora a hablar de esto de secciones eficaces, así levantamos el misterio. Antes de seguir adelante, vamos a hacer algunos comentarios sobre secciones eficaces y probabilidades que me quedó eso, o quedó eso por cada recurso. Probabilidades y secciones. En general, en física de partículas y muchas áreas, bueno, toda la física cuántica, uno le interesa estudiar la probabilidad, porque en mecánica cuántica no tenemos otra cosa que probabilidades, de que partiendo de un estado I, uno llegue a un estado S, por ejemplo, inicial final. Debido
una cierta interacción. En nuestro caso, interacción electromagnética, interacción fuerte, débil, gravitatoria, ya saben que las pusimos en el freezer, así que no las vamos a tocar en este ámbito, no tiene importancia. Una cierta interacción. Bueno, la interacción porque tiene un nombre y apellido, dinámica, pero eso se manifiesta a través de un hamiltoniano. Y ese hamiltoniano de la interacción es que hace posible que un estado evolucione a otro. ¿Sí? Ustedes si vieron alguna vez la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger dice eso. La derivada temporal de un estado es igual al hamiltoniano aplicado al estado. ¿Y eso qué quiere decir? Que algo evoluciona en el tiempo porque hay un hamiltoniano. ¿Sí? La derivada temporal del estado es igual a h por el estado. O sea, es h el responsable de que haya derivada temporal, o sea, de que los estados cambien, que haya delta t, que haya en un cierto delta t, haya un cambio en el estado. ¿Está bien? El hamiltoniano es el generador, si quieren, de las traslaciones temporales, o lo que permite la evolución de los sistemas. Entonces, en mecánica cuántica, cuando tenemos esto, en general nos va a interesar la probabilidad de que si inicialmente esté en I, finalmente esté en F. ¿Sí? Y esto se escribe en mecánica cuántica a partir de la amplitud de probabilidad, con una cierta interacción, vamos a llamarle S. Y eso se escribe así. Esto es una especie de producto interno o producto escalar si quieren, que me dice, bueno, este estado debido a la interacción, bueno, evolucionó. ¿Cuánto de este estado tiene componentes según F? ¿Sí? Eso es muy parecido a lo que uno hace con vectorcitos, ¿no? ¿Cuánto de este vector tiene componentes según este eje? Bueno, hago el producto escalar con el vectorcito de ese eje, y eso me da la componente. ¿Cuánto de este estado que evoluciona por este hamiltoniano de esta interacción me da algo que tiene que ver con esto? Bueno, es la proyección. Eso se hace en los cursos de mecánica cuántica. Algunos de ustedes no lo están haciendo o no lo han hecho, entonces tengo que explicarlo así rudimentariamente. Virginia los hizo todos, y esto es la amplitud de probabilidad. Después la probabilidad, pues resulta que viene con el módulo al cuadrado de esto. La probabilidad de que algo ocurra. De que inicialmente estoy en I y un rato después estoy en F. ¿Sí? Eso no ocurre solo, eso ocurre porque aquí en el medio hay algo, simplemente. Hay algo que provoca esa evolución del sistema. Entonces, la probabilidad es proporcional a la amplitud de probabilidad al cuadrado. Y la amplitud de probabilidad, esto es la amplitud de probabilidad. ¿Qué es eso? Y esto es lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Estas mu son las amplitudes de probabilidad, como esto es un experimento de difusión, quizás use la palabra amplitudes de difusión, amplitudes de escáter. ¿Sí? Y si paso a la probabilidad, pues tengo que elevar al cuadrado. Y este 1 medio, este 1 sobre raíz de 2 en nuestro docente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que hasta acá estaría medianamente justificado porque estoy usando ese lenguaje. Ahora pasemos a hablar de secciones eficaces, que eso es mucho más físico. De cómo hace uno todo esto. Cómo hace uno en un experimento de Scattering. Y en un experimento de Scattering, una forma de hacerlo es uno tiene un blanco,
tiene un proyectil y después acá pone un detector y cuenta cuántas partículas salen a cada ángulo. ¿Sí? Ese detector es, acá lo dibujo como un ojo, que es lo que es. ¿Sí? Después uno pone el detector en otro ángulo, mira cuántas llegan, ¿sí? Y entonces va construyendo todo lo que ocurre en la difusión de estas partículas incidentes sobre este blanco a distintos ángulos. Y si uno tiene una teoría para describir esa interacción, porque esto podría ser, por ejemplo, una difusión electromagnética, uno podría decir, bueno, si las partículas no tienen velocidades muy altas, asumo que es la ley de Coulomb para partículas estáticas, cosa que no es cierto si las velocidades son muy altas, ¿no? La ley de Coulomb ya no es la ley de Coulomb cuando las velocidades ya son comparables a la velocidad de la luz. Eso se deduce en el curso de electromagnetismo, usualmente en el curso de teoría electromagnética, o a veces en el curso de electromagnetismo se hace. Entonces, pero bueno, asumamos que es una interacción coulombiana, y bueno, yo tiro partículas, se difunden. Tengo un choque, tengo un descarte, tengo una difusión. ¿Sí? Un choque que no significa que las partículas se chocan físicamente y se difunden, sino que es un choque que tiene que ver con la interacción, ¿sí? Con la intensidad de la interacción, y también algo con las partículas, digamos. No me da lo mismo que esta sea puntual a que sea una naranja, que tiene tamaño. ¿Sí? Es diferente. O sea, hay cosas que tienen que ver con las partículas en ese proceso y cosas que tienen que ver con la interacción. Finalmente, lo que uno tiene son las probabilidades de que al tirar una partícula se difunda en un cierto ángulo, y esas probabilidades dependen de, bueno, ¿qué experimento estás haciendo? Estoy haciendo esto. Ah, bueno. ¿Y qué interacción estás considerando? La interacción fuerte. Bueno, entonces, las probabilidades para este choque, dando este estado final, con interacción fuerte, la construyo así, haciendo el experimento y midiendo los ángulos y anotando una tablita. Después yo uso mi teoría de interacciones fuertes y calculo esto. Entonces comparo el resultado del experimento con el resultado de la teoría. Y así se hace la física. Siempre finalmente terminando en un experimento. Si ustedes nunca vieron un experimento, lo que están haciendo probablemente sea física matemática, sea algo que tiene más que ver con métodos. O con algunas ideas más abstractas. Entonces esa es la idea de cómo se hacen los experimentos y cómo se verifican. Hacémoslo a secciones eficaces. Entonces vamos a hablar de secciones eficaces. Uno va a tener una probabilidad de interacción que va a tener que ver con las partículas involucradas en el experimento y con la intensidad y propiedades de la interacción. En un experimento clásico, si yo tiro una partícula puntual sobre una pelota, ¿sí? Si viene por acá, sigue de largo, y si viene por acá, choca. Entonces esta es una esferita de radio, ¿sí? Usando el lenguaje castellano, todavía no dándole un significado técnico, uno diría, la sección eficaz que esta pelota de volumen 4/3 del pi r3 ofrece para la interacción con partículas puntuales es ¿cuánto? ¿Cuál es la sección eficaz que ofrece una esfera? El área que enfrenta. El área, porque digamos, si toca, hay interacción y si no toca, no hay. Entonces uno diría el área efectiva es pi por r².
Y ese va a ser el principio del concepto de sección eficaz. Porque claro, ahora no vamos a tener mecánica clásica, sino que tenemos mecánica cuántica. Y aún en la física clásica pasan otras cosas. Si la interacción es de este tipo, digamos, si esto no está todo embadurnado de pegote, entonces una partícula la toca y queda pegada. Si acá la interacción que hay es, por ejemplo, electromagnética, ¿sí? Entonces las cosas pueden ocurrir, la difusión ocurre, aunque las partículas son puntuales. Porque si esta viene por acá, y son dos partículas puntuales, y la fuerza es de Coulomb, y bueno, probablemente tenga una difusión así, y tenga acá un ángulo de difusión, sin que las partículas se toquen. Y si esta partícula tiene carga eléctrica y no es puntual, entonces la cantidad de partículas que se difunden a cada ángulo va a depender de la forma geométrica, o sea, del propio blanco, y de la interacción. Y todo eso me va a estar dando lo que voy a llamar yo sección eficaz, que es el área efectiva que ofrece el blanco, ¿sí?, para un choque. Ese es el concepto de sección eficaz. Entonces, lo que vamos a hacer, después vamos a hacer cálculos, algunos en mecánica clásica, algunas clases más adelante, pero ahora déjenme simplemente introducir el concepto de sección eficaz. Lo que uno tiene en general en un experimento de dispersión o de escape es un cierto número de partículas incidentes sobre un blanco por unidad de tiempo y por unidad de área. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Vamos a hablar de partículas microscópicas. Uno tiene un haz incidente. ¿Cómo mido cuántas partículas llegan? Bueno, yo puedo decir, hoy tiré 322.532.000, pero la manera en que usualmente se produce y se hace esto, es decir, yo tiro una tal cantidad de partículas por unidad de tiempo, ¿sí?, y por milímetro cuadrado pasan en promedio tanto, porque en general van a ser muchísimas, y la manera de hacerlo corrientemente es esa. Entonces uno tiene esto que se llama luminosidad, que es el número de partículas por unidad de tiempo y de área. Y área perpendicular a donde viene, ¿no? O sea, vamos a hacer trampa al solitario. Área perpendicular, me pongan un disquito así para que esa área, digamos. Vienen las partículas así, bueno, lo mido con un área como toque. Y esa es la mejor manera de caracterizar unas incidentes. Entonces yo tengo un experimento. Los experimentos tienen luminosidades. ¿Sí? Las luminosidades de los mejores aceleradores pues son cada vez más altas, porque mientras más luminosidad tengo más posibilidad entonces de generar la partícula o el estado final que me interesa. Una parte del avance en la física significa aumentar la luminosidad. ¿Sí? Entonces el concepto de secciones eficaces solo se puede usar en choques y dispersiones o también en desintegraciones. En desintegraciones no, ahí uno más bien habla de probabilidades o tiempos. Claro. ¿Sí? O también uno puede hablar de frecuencias relativas de distintos canales, que en tal canal con tal porcentaje, en tal canal con tal otro. Pero no se usa el concepto de sección eficaz simplemente porque es inútil, digamos. Claro, porque no hay una sección eficaz. Sí. Fíjese, además pasan otras cosas. Se me ocurre ahora, lo digo para que no se me olvide después. Cuando uno hace un experimento, supóngase uno tira electrones contra un protón, ¿sí? Y bueno, si uno lo tira a muy altas energías,
energías probablemente se difundan, ¿sí? Pero aún a muy altas energías, también va a incidir el hecho de que finalmente yo podría tener un estado ligado entre electrón y protón por interacción electromagnética. Eso se llama átomo de hidrógeno. ¿Sí? Es como si, bueno, el hecho de tener la posibilidad de un estado ligado hace que esa probabilidad de interacción sea más grande. ¿Sí? Si no puede tener un estado ligado, pues probablemente esa difusión sea diferente. Y entonces el hecho de tener la posibilidad de un estado ligado en general hace que crezca esa probabilidad de interacción, hace que crezca la cantidad de difusiones en unas y otras direcciones, ¿sí? Porque es como si la partícula llegara acá, dijera, uy, me quedo, no me quedo, y sigo. Y entonces cuando uno tiene la posibilidad de estados ligados, y eso en física de partículas ya algo habrán comentado, son las resonancias. Si uno tiene resonancias, que son esos estados, a veces en física de partículas, por ejemplo, en general se les llaman resonancias, a estados ligados que uno finalmente no observa como tales, sino que decaen tan rápido que uno no tiene forma de observar. Esas resonancias entonces dan probabilidades muy grandes, ¿sí? en las dispersiones. O sea, si uno se acerca a las resonancias, de alguna manera, eso produce probabilidades. Ahora vamos a verlo, vamos a terminar esta idea, ¿no? Entonces uno, supóngase que tiene un haz que está caracterizado por una cierta luminosidad de partículas proyectil, y finalmente, acá está el blanco, y finalmente uno observa lo que pasa en un detector. Y los detectores son reales, como este. Tienen un cierto número sólido. Hay una cierta distancia a la que uno lo coloca, ¿no? Uno no quiere ponerse cerca del haz porque probablemente le haga mucho daño biológico a uno, ¿no? O sea, imagínense que te tiran protones a algunos TER, eso es muy malo para la salud. Entonces, todo esto está a determinada distancia. En general uno tampoco pone detectores en esta dirección porque los que no interaccionan queman el detector probablemente. Usted puede pensar el detector como un ojo, si el ojo es un detector que detecta fotones, o como cualquier aparato, una cámara fotográfica o cualquier dispositivo que haga lo mismo. ¿Sí? Detecta partículas, a veces las partículas son fotones. Entonces uno tiene esto caracterizado por un cierto ángulo. ¿Y qué es lo que observa el detector? Y el detector lo que recoge es número de partículas por unidad de tiempo. ¿Está bien? Vamos a llamarle dn esto. Al número de unidades por unidad de tiempo que detectas este detector. ¿Sí? Que está en ese ángulo θ. Habría que poner otro ángulo también, que el ángulo que se sale del pizarrón, ¿no? Los dos ángulos esféricos. Pero pongamos solo. Entonces uno dice, bueno, ¿y dn a qué proporcional? Y bueno, si el detector lo hago la mitad, primero, si este es suficientemente chico, bueno, tengo una cierta cantidad de dn. Si ahora lo hago la mitad, probablemente lo que detecte sea la mitad de partículas, porque más o menos en esa dirección llega un flujo uniforme. Entonces yo diría que esté necesariamente proporcional al ángulo sólido que subtiende el detector. ¿A qué otra cosa es proporcional? Y a L. A L. A ver, si yo tiro el doble de partículas por unidad de tiempo y por unidad de área, aquí me va a llegar el doble de partículas por unidad de tiempo y por unidad de área, porque no cambia nada. Digo, que lleguen aquí tiene que ver con la interacción de esta partícula con esta, con la interacción que ocurre. Entonces esto es proporcional a L y a C. ¿Qué más hay? La distancia. No, la distancia la estoy tomando en cuenta con el ángulo sólido. No estoy poniendo el área, digamos. Puse el ángulo sólido y ya está. La interacción.
Digo, si pongo la distancia, entonces tengo que poner el área del detector. Y puse el ángulo. La interacción. ¿Eh? La interacción. Bueno, el tipo de interacción, el tipo de partículas. Pero digamos, no hay nada más. O sea, el procedimiento que estoy haciendo es muy sencillo. Bueno, ¿qué dimensiones tiene esto? 1 sobre tiempo, longitud al cuadrado. 1 sobre tiempo, perdón. ¿No? Partículas que llegan por línea de tiempo. ¿Qué dimensión tiene esto? 1 sobre tiempo, longitud al cuadrado. El ángulo sólido no tiene dimensión. Bueno, entonces yo, esto si lo quiero escribir como una igualdad, me falta algo, ¿no? Me falta una magnitud de qué dimensiones. De área. ¿Cómo? De área. De área. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? O sea que en un detector de lo que llamamos sección eficaz. Este factor proporcional es el que me dice, a tal ángulo, debido a que hice chocar este tipo de partículas con este blanco, y que ocurre por cada interacción, ¿sí? Tengo tantas partículas en el detector. Entonces, si yo quiero describir lo que pasa en un experimento de escape, lo que tengo que dar es este factor D. Si yo doy el factor D, después, si tengo mucho dinero, me consigo una buena luminosidad. Si tengo menos dinero, me consigo un experimento con menos luminosidad. Pero el factor que tiene la información de qué es lo que hace la interacción, qué partículas chocaron, etcétera, etcétera, es esta D, que es la sección eficaz. Esta D, que es lo que muchas veces se escribe como D sigma a D omega. ¿Sí? Y entonces la expresión que se usa es sección eficaz diferencial. Y que esto significa una operación matemática, simplemente una manera de si vamos a la ecuación de arriba, simplemente decimos dn es L por una cantidad de dimensión de área. Esta cantidad es la sección. Pero ¿en qué momento apareció el sigma? ¿Cómo? En el sigma, como dijo Guzmán. Claro, sí. Esta sería la sección eficaz diferencial. La sección diferencial. Esto también sería un infinitésimo sección eficaz, si querés. Lo importante es que esta magnitud tiene dimensión de área. Sí. Esta D me está diciendo cuántas partículas llegan en el ángulo θ, ¿sí? O θ y θ más delta θ, porque nunca es una cosa puntual, siempre hay un ángulo sólido, ¿no? Entonces en realidad esta D es una D en el que el de omega está dividiendo. Es una manera de escribirlo simplemente. Yo podría haber argumentado directamente esto, ¿no? Podría haber dicho el número de partículas que llegan por unidad de tiempo es la luminosidad, por supuesto, y después me falta algo de dimensiones de área, llamémosle de sigma. Esta es la sección eficaz. ¿Sí? Bueno, pero esta de sigma y probablemente sea algo proporcional al de omega. Entonces, quizás así les resulta más natural. Acá aparece como menos sacado de la manga de esto. Pero es simplemente eso. Ahora fíjense, esta sección eficaz es algo que es función de θ. Vale algo, o sea, si pongo el detector acá, no es lo mismo que si lo pongo acá, porque cada interacción difunde distintos números de partículas por unidad de tiempo en distintos ángulos, ¿no?
También depende de la energía. O sea, no me da lo mismo que yo tire partículas con una cierta energía o que las tire con otras. ¿No? Porque la interacción va a ser diferente. O sea, la interacción no le da lo mismo la energía. La cantidad de partículas que se difunden en este ángulo, supóngase 30 grados, no va a ser lo mismo con esta luminosidad a una energía E que con esta luminosidad a una energía que es al cuadrado. ¿Bien? Eso es evidente si lo piensan para la interacción coulombiana o para cualquier interacción que quieran, ¿no? O sea, el experimento tiene, y la sección eficaz depende de, para cada ángulo, para cada tipo de partículas, ¿sí? Y para cada energía del experimento. Esto mismo que yo acabo de decir acá para un experimento con blanco fijo, lo puedo decir también para un experimento que ocurre en el centro de masa, digamos, y también tengo la sección eficaz en el centro de masa. Porque después a veces yo tengo la sección eficaz en el centro de masa y no en el laboratorio, tengo que cambiar de uno a otro. En fin, ahí después esto se puede empezar a complicar un poco, pero el concepto elemental es este. Lo que me da la proporción entre, o lo que me da la probabilidad de que una partícula difunda en un cierto ángulo, pues tiene que ver con la sección eficaz. ¿Sí? Hablemos ahora de probabilidad. ¿No faltaría relacionarlo con el tipo de interacción o eso ya está en la energía? El tipo de interacción, eso está incluido en esta información. O sea, si yo te doy una interacción, entonces vos, con tu teoría, vas a poder calcular la sección eficaz. Y la vas a confrontar con el experimento de esta manera. Vas a hacer un experimento, vas a contar a cada ángulo cuántas llegan por unidad de tiempo y vas a construirte la sección eficaz. Después vas a ir al físico teórico y le vas a decir, con tu interacción, ¿qué da la sección eficaz? Da tanto. A tal ángulo tendrías que haber obtenido tantas, etcétera, etcétera. Y de esa manera está la información. La sección eficaz depende, como dije, de la partícula blanco, de la target, de la interacción y de la energía en que ocurre esa interacción. La sección eficaz depende de todo eso. ¿Ya? Probabilidad. Supongamos. Supongamos que tengo un haz con una cierta luminosidad, lo prendo un cierto tiempo, ¿sí? Y ocurre a través de una cierta área que vamos a llamarle área chiquita de A. ¿Bien? En total, incidieron L por T por dA partículas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si voy a hablar de probabilidad, tengo que saber, bueno, van a llegar. ¿Está bien? Llegaron eso. En el detector, por ejemplo, a ángulo θ, llegaron ¿cuántas? ¿Cuántas llegaron? Llegaban dn por unidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo? T. Puedo multiplicar porque simplemente este experimento simplemente se reproduce a sí mismo. Y bueno, entonces, ¿qué tengo? Que n por T es L por T por la sección eficaz diferencial por R. ¿No? Simplemente sustituyendo dn por su expresión con la sección. Esas son las que llegaron. ¿Cuál es la probabilidad de una partícula en ser difundida en
tita más de tita, o sea, entre omega, ¿no? En ese ángulo sólido. Puede venir acá, puede venir acá. Todo esto tiene un cierto delta tita. Y está el otro ángulo que nos lo lee, digamos, que da el ángulo sólido. ¿No? Es simplemente en un intervalo. ¿Sí? La física, estos no son números reales, ¿no? Las partículas que llegan exactamente en 20 grados, todo el mundo sabemos cuántas son. 0. ¿Está bien? Porque en la física medimos con un cierto error. Estamos más bien en el reino de los racionales y no en el de los reales. ¿Okay? Entonces, es siempre un intervalo. Entonces, si queremos hablar de probabilidad, bueno, esta es una pregunta sensata, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuántas partículas llegan en un intervalito alrededor de un cierto ángulo que a uno le interesa 20 grados? Y bueno, algo consciente, algo dividido las que envíen. Eso es lo que dice este foro. Y además, otros factores geométricos, ¿no? Que no tienen información sobre la dinámica. Esto es, tu haz era una luminosidad L de qué ancho, de delta A o diferencial A. Tu detector de qué tamaño era. Bueno, todo eso no tiene nada que ver con lo que a uno le interesa conocer, que es la interacción y cómo las partículas se difunden con esa interacción. Si pones una partícula sola, pones el detector y un ancho gigante, hay un montón que pasan. Sí. Entonces, de esto, cierto, bueno, están esos otros factores, está bien. Pero estos son factores geométricos, factores que tienen que ver con otras cosas. ¿Sí? Si hablamos de la dinámica, pues aquí tenemos, la probabilidad de interacción es proporcional a la sección eficaz. Entonces, si yo tengo la sección eficaz, tengo todo. La sección eficaz uno la puede calcular con las teorías, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Es una lástima que los cursos de mecánica, esto va para la cámara, no den nunca sección eficaz. En los cursos de mecánica de la licenciatura física en Uruguay no se da sección eficaz. Yo creo que es la única licenciatura en física, entiéndanme bien, que no ven sección eficaz en el curso de mecánica. Es increíble, porque toda la información de átomos, moléculas, todo se hace con secciones eficaces, se hace con experimentos de Scattering. Hay algunas cosas que no, pero la enorme mayoría de la información que tenemos de los sistemas microscópicos es por sección eficaz. En la parte de fuerza central no se da, En la parte de fuerza central, cuando calculas. A veces se menciona algo, pero no sección. Pero no el concepto de sección eficaz ni se estudia. La sección eficaz de Rutherford, dos partículas cargadas, ¿cómo difunden? O choque de esferas duras, una partícula puntual contra una esfera dura. ¿Cuál es la sección eficaz? ¿No? En este curso sí lo vamos a hacer, pero porque no lo hicieron el curso de mecánica. A ver, hay dos cursos de mecánica, mecánica líquida y mecánica clásica. Ustedes agarran cualquier libro de mecánica, tienen el capítulo de Scattering. O sea, eso es algo que tiene que estar. Eso fue para la cámara. En caso de que alguien lo vea, porque no me queda claro que me dijeron que tienen como 8 GB cada uno, así que hasta que no lo bajen a tierra va a estar difícil. ¿Ok? Y este es el concepto. Entonces con esto queda justificada la clase pasada. ¿Sí? Cuando hablo de sección eficaz,
ya sabemos de qué estoy hablando. Y cuando hablo de probabilidad ya sabemos de qué estoy hablando. Ahora, esta es la probabilidad en tita más de tita, y esta es la sección eficaz al número tita. Yo podría decir, hablar de todas las partículas difundidas. Entonces voy a hablar de la sección eficaz total, no a un ángulo tita. ¿Y qué es la sección eficaz total? Bueno, señor, agarre la sección eficaz que depende de tita y del otro ángulo y súmela para todos los ángulos. Y va a tener entonces la sección eficaz total. Entonces la probabilidad de ser difundida es proporcional a la sección eficaz total. De ser difundida quiere decir de ser difundida en cualquier ángulo. Pues es la integral, o sea, la suma de la sección eficaz en todos los ángulos. Fíjense que esto es nada más que lo que uno pondría la suma de las secciones eficaces para todos los ángulos. Entonces este concepto de sección eficaz total y de sección eficaz es importante porque tiene que ver con la interacción. La probabilidad es proporcional a la sección eficaz. Y lo demás son factores geométricos, o sea, cosas que no tienen, por supuesto tienen que ver con los resultados, pero no tienen que ver con la dinámica o con las propiedades de las interacciones o de las partículas. Son factores geométricos. ¿Qué tan grande es tu detector? ¿Qué tan grande es el haz? Digamos. ¿Está bien? Bueno, finalmente hagamos la conexión entre estas dos cosas. La probabilidad es proporcional a la sección eficaz y ella es proporcional a la amplitud del cátering en el cuadrado. Y este es el centro de las ideas de, bueno, ¿por qué vamos a ver las secciones eficaces? Fíjense otra manera de pensar esto, que es bastante buena. Yo tiro L, finalmente por acá se difunden dN, ¿sí? Y acá tengo de sigma de omega, ¿no? O sea que dN L de sigma, lo voy a sacar, el de omega santino. Entonces tengo una forma más sencilla de pensar la sección eficaz. Si yo tiro un haz con luminosidad L, en este detector de ángulo sólido de omega se difunden dN, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, las partículas que se difunden en el ángulo θ son las que inciden acá en un área de sigma. Porque si yo acá en el haz tengo un área de sigma, las que atraviesan ese área de sigma son justamente las que se difunden en el ángulo sólido de omega, por unidad de tiempo. En ese sentido, creo que ahí la palabra eficaz uno la entiende mejor. Es como si todo esto, partícula incidente a una cierta energía, partícula blanco, más interacción, todo eso se redujese a decir, bueno, en este experimento, el área eficaz para enviar partículas al ángulo θ es de sigma. Entonces, si yo pongo de sigma acá, por L, eso me da el número de partículas por unidad de tiempo que finalmente tengo en el detector a la dirección θ. ¿Está bien? Con eso tiene que terminar aterrizado el concepto, creo que esto es bien elocuente, ¿no?
Y ahí tenemos, es el área eficaz que ofrece el blanco con la interacción, con la partícula, con la energía a la que esté ocurriendo, para que las partículas finalmente sean difundidas en el ángulo θ. ¿Está bien? El área eficaz, la sección eficaz total sería entonces el área efectiva que ofrece el blanco para difundir partículas en cualquier dirección, en todas las direcciones posibles. Y que en algún caso clásico pues coincidirá con la sección geométrica y en otros no. ¿Sí? Porque es, ya les dije, es la partícula, pero también la interacción, ¿no? Si untamos el blanco con mermelada y las balitas quedan pegadas al blanco, pues será la sección geométrica. Pero si es la fuerza de Coulomb, pues será otra cosa, que tiene que ver con la sección. No traje el celular, así que no se ve la hora. A ver si alguien me dice. Igual. A ver si me faltó algo. ¿Preguntas? Entonces, lo que ustedes preguntan, a ver, vamos a darle más de 3 segundos. Pasado la parte didáctica. Entonces lo que uno va a ver y de lo que uno va a hablar es de secciones eficaces. ¿Sí? En general, las secciones eficaces es lo que está en el lenguaje de física. Después, si uno tiene que comunicarse con otros humanos, usualmente no usa ese lenguaje porque es un lenguaje un poco más técnico. Pero lo que hay detrás de la probabilidad de que las cosas vayan para algún lado o para el otro son las secciones eficaces. Las secciones eficaces tienen dimensiones de área. Entonces, las secciones eficaces, ¿en qué se miden? Y bueno, se miden en metro cuadrado, centímetro cuadrado. Y en unidades naturales, en las que definimos al principio del curso, bueno, lo que uno quiera, ¿no? Porque se acuerdan que terminamos midiendo las cosas en unidades que parecían diferentes, ¿no? Cuando tomamos C y H como una unidad muy usada en física de partículas y nuclear es el barm. Y este empieza a la menos 28 metros cuadrados. Porque un centímetro cuadrado para una partícula es mucha área. Las partículas son chiquitas. Y esto, menos que 10, este es la menos 24 centímetros, ¿no? Esto es 100 Fermi, ¿no? Cuadrado. Me acuerdo del Fermi era 10 a la menos 15 metros, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? 10 a la menos 15, 10 a la menos 30. Con este 2, 10 a la menos 20. ¿Está bien? Y se la cuenta bien. O sea que un barm son 100 Fermi cuadrados. ¿Está bien? El nombre de barm es gracioso para un físico, ¿no? Vamos a hacer es gracioso el origen que tiene. Cuando midieron las primeras secciones eficaces nucleares, les daba increíblemente pequeñas. ¿Sí? Y entonces ahí surgió viene de la expresión, es lo mismo que encontrar una aguja en un pajar o en un granero. Barm es granero en inglés. ¿Por qué eran tan pequeñas las secciones eficaces nucleares? ¿Y por qué era interacción fuerte? Las partículas, si se tocaban geométricamente, había interacción. Y si no se tocaban, no. ¿Y cuándo se tocaban geométricamente? O sea, ¿qué tamaño tenían esos objetos que podían tocarse? El radio del núcleo. El radio del núcleo, que es un Fermi, 2 Fermi, 3 Fermi. Entonces, las secciones eficaces, ¿cuánto eran? Algunos Fermis al cuadrado. Entonces, la unidad adecuada es algunos Fermis al cuadrado. Y cualquier sección eficaz, pión neutrón, pión protón, van a ver que son decenas o centenas de Fermi al cuadrado. ¿Sí?
algunos milibar, si quieren. 200 milibar, 300 milibar, no sé, y ese es el tema de las unidades, por qué se usa esta unidad. Después uno tiene interacciones electromagnéticas y la unidad van a ser muchos barras. ¿Sí? Si tiene interacciones débiles en general también. ¿Sí? Con esto uno ya puede hacer un montón de cuentas interesantes. Uno puede decir, bueno, el LHC tiene una luminosidad de 10 a la 35 por segundo por centímetro cuadrado. La probabilidad de producir un Higgs es tanto. Bueno, ¿cuántos Higgs se produce el LHC en un año, en un día, en un rato? Durante todo el tiempo de operación que va a tener, porque a veces lo cierran, hacen mantenimiento. Imagínense esos pobres detectores, la cantidad de radiación que reciben y esas estructuras cristalinas como son afectadas por esa radiación. Entonces cada tanto hay que ver cómo está la cosa y sustituir componentes y todo eso. Pero un montón de cuentas uno puede hacer simplemente teniendo el concepto de selección eficaz y buscando en tablas y viendo cuáles son los experimentos, las selecciones eficaces, las luminosidades. ¿Sí? Hoy en día el experimento de más luminosidad que existe es un experimento que hace chocar electrones con positrones, ¿sí? Sintonizados a la energía de producir mesones BB bajo. ¿Sí? Y además ese experimento no se hace en el centro de masa, electrón y positrón igual energía, sino que uno de ellos tiene más energía. Lo cual quiere decir que el mesón B que se produzca, pues va a producirse en vuelo, va a producirse con un cierto impulso. Y uno hace eso porque va a querer ver los productos de decaimiento. Esos experimentos están diseñados para ver violación de simetría CP o de inversión temporal. Son unos experimentos muy sofisticados. Hay una B-Factory, se llaman B-Factories esto, fábricas de Bs en Japón, que se llama Keck o Super B, que bueno, tiene una luminosidad ahora de 10 a la 36 o 10 a la 38, antes por ejemplo. Es una barbaridad de partículas por unidad de área, por unidad de tiempo que se producen, ¿no? Estamos hablando de centímetros cuadrados y segundos. Y entonces con eso uno produce eventos muy raros, pero que son muy interesantes desde el punto de vista físico. El LHC se construyó para observar el Higgs y algunas otras cosas, pero acá entre nosotros para observar el Higgs principalmente. Y bueno, para eso tiene esa luminosidad tan bestial. Se construyó con lo más fácil que había por ahí, que eran protones. Ni siquiera protones, ni siquiera electrones y antielectrones, porque hay que producirlos, positrones y hacerlos chocar. No, agarremos protones y reventémoslos unos contra otros a la energía más grande que podamos y con la frecuencia más alta que podamos, con la luminosidad más grande. Y vamos a tener entonces una buena probabilidad de observar el Higgs. Y bueno, eso fue lo que pasó. Eso no se hizo sino más, por supuesto. Se hicieron todos los cálculos que mostraban que el LHC iba a poder descubrir el Higgs si el Higgs tenía tales y cuales masas. No sabíamos qué masa iba a tener el Higgs. Si la masa del Higgs hubiera sido 10 veces más grande, en fin, no solamente no se hubiera visto en el LHC, sino que además buena parte de las teorías que habíamos desarrollado para estudiar el Higgs empezaban a tener problemas. Del tipo, por ejemplo, el Higgs deja de ser una partícula si tuviera tanta masa. Porque digamos, una partícula es algo que tiene una masa y tiene un cierto ancho. ¿Sí? Si ese ancho empieza a ser muy grande, y tan grande como su masa, entonces ya no es una partícula, quizás ni el nombre de resonancia merece. Es algo, hay un pequeño globito en la sección eficaz quizás. Pero bueno, el Higgs finalmente por solo tuvo la masa que tuvo. Con esto termino y hacemos un intervalo. Entonces, en las secciones eficaces, si uno tiene acá una resonancia, supongo que uno grafía
inspira, y acá estoy en una energía que es igual a la masa de la resonancia. Y la sección eficaz viene acá haciendo su vida, no sé. Usualmente lo que ocurre es que si hay una resonancia, la sección eficaz aumenta. Eso quiere decir, la probabilidad de ser difundido aumenta. La probabilidad de que pasen cosas aumenta. ¿Sí? Y este comentario viene al cuento de hace un rato sobre resonancias y la posibilidad de... Claro, sí. Es más, aún en el curso de mecánica cuántica, si ustedes estudian mecánica cuántica, es un curso normalito, ¿no? Mecánica cuántica, si ustedes estudian algo de scattering, aún en una dimensión, o lo pueden hacer también en 3 dimensiones, ustedes van a ver que hay polos, o sea, hay polos en la probabilidad de difusión, en lo que se llama la matriz de scattering, justamente en energías que coinciden con la energía de los estados ligados. O sea, por cada estado ligado uno tiene un polo en la sección eficaz. O sea, uno tiene un 0 en la sección eficaz, eso significa que la sección eficaz se va al infinito. ¿Sí? Finalmente esos polos no son polos del todo, porque la partícula no es solo su masa, sino que tiene un ancho. Entonces el polo se transforma no en un infinito, sino en un gran pico. ¿Sí? Pero ese es un resultado que, si leen el libro de Gasiorowicz, de Quantum Physics, eso está en los primeros capítulos, ¿no? Y llama muchísimo la atención. ¿Qué tiene que ver los estados ligados con los polos o con los infinitos de la probabilidad de dispersión? Bueno, ahí está hecho incluso para una dimensión, para problemas en una dimensión. Bueno, 15 minutos y seguimos pensando. Y depende del tipo de fuerza que sea. Por ejemplo, si es la interacción electromagnética, es 1 sobre R. ¿Sí? Bueno, uno siempre va a tener algo tipo 1 sobre R. Claro, si es la interacción fuerte, no. Porque la interacción fuerte tiene un alcance finito muy corto. Si es una interacción débil, bueno, ahí uno podría decir que eso es algo así como E a la menos R va como 1 sobre R por E a la menos R sobre la masa de la partícula y una H barra C que le dé dimensiones. Pero va como R sobre la distancia, la masa de la partícula que hemos creado. Entonces, esto también decae muy rápido, porque no es un 1 sobre R, sino que es un 1 sobre R que después se va a cero muy rápidamente. Entonces, las interacciones electromagnéticas sí dan alcance infinito. Uno puede calcular, por ejemplo, una sección eficaz diferencial para el caso raro, por dos partículas encajadas, y después cuando quiere calcular la sección eficaz total, resulta que da infinito. Total, porque siempre hay deflexión, no importa qué tan lejos uno esté, o sea, que el parámetro de impacto sea grande. Así que bueno, ahí pasan distintas cosas, pero uno puede llegar a obtener secciones eficaces infinitas que hablan de que el alcance de las interacciones es infinito y siempre hay deflexión. Con la fuerte eso no ocurre, con la débil tampoco. Lo vamos a ver en el caso clásico. Además, casualmente, la expresión de la sección eficaz, si uno lo calcula con mecánica cuántica, y con mecánica clásica la de Rutherford es la misma. ¿Sí? Eso es una casualidad. La misma cosa. Uno puede sacar, por supuesto, factores que sabe que tienen que ir en el numerador, Q1, Q2, cosas que van en el denominador, pero que la expresión sea la misma es una casualidad. Bien, estaba diciendo, vamos a estudiar esto de los decaimientos usando las propiedades de Chapin. Vamos a estudiar decaimientos de la delta, por ejemplo. Y bueno, recordando un poco, cada canal de decaimiento, ¿sí? Una partícula tenía distintos canales I de decaimiento, y uno los medía con lo que llamamos las fracciones de decaimiento. O sea,
cuántas veces decae por este canal, cuántas veces decae por aquel otro canal. Y eso también lo expresábamos en función de lo que se llamaba ancho de caimiento, que están las tablas, ¿sí? Que son magnitudes que tienen dimensiones de 1 sobre tiempo o energía. ¿Sí? Si uno lo multiplica por factores adecuados, y esto está en las tablas. ¿Sí? Y esto daba, esta magnitud tiene que ver con el ancho de caimiento total, cuya inversa es algo así como la vida media de la partícula. ¿Sí? Cuánto en promedio hay que esperar para que decaiga en alguno de los canales que decaiga. ¿Sí? Hay muchas posibilidades. Un muón decae en electrón más 2 neutrinos, o puede caer en 3 electrones más un neutrino, más 2 neutrinos, o puede caer en electrón más 2 neutrinos más un fotón, ¿sí? Para que conserve todas las leyes vectóricas. ¿No? Para una partícula puede tener varios canales. La suma de todos esos canales da el 100%, y cada uno de ellos tiene un cierto porcentaje, y eso se escribe así con los anchos parciales. Pero en todo caso, para una partícula lo que uno puede determinar es algo así como la probabilidad de caimiento por unidad de tiempo. ¿Sí? Y eso es la probabilidad de que la partícula decaiga en I, o decaiga por el canal I', etc. ¿No? Y uno va a tener la probabilidad por unidad de tiempo de que esto ocurra. Y bueno, esto también es proporcional a un elemento de matriz entre la interacción, el estado final, esto es partículas sin decaer, y este es el canal de decaimiento. Esto va a ser, discúlpenme, no la probabilidad, sino que esto al cuadrado va a ser la probabilidad, va a ser proporcional a la probabilidad que tiene. Entonces, lo que uno va a tener es primero la amplitud de probabilidad que es esto, y si uno le eleva al cuadrado, tiene. Entonces, bueno, eso es lo que uno hace en decaimientos. Vamos ahora a tratar de estudiarlo para el caso de los decaimientos de la delta más. La delta más, ¿tienen alguien ahí la tablita? De partículas, a ver creo que la tienen. ¿Cuál necesitas? La delta. Sí, pero que. La delta más. Masa, ¿qué saben de la delta? Y acá hay masa tipo. ¿Qué masa? Einstein, ¿Qué masa el tiene? elemento principal. Masa 1232. No la delta sola, ¿no? Son todos. Todo lo mismo. No, a ver en la de partículas si hay algo más. Esta tabla Esta tabla es como la guía principal. me cuenta de Griffith, pero capaz que no. Están variones, las son variones. Alguien tiene la aplicación en el computador. Yo la busqué, no lo encontré. Es una porquería, es un PDF. Ah, ¿es un PDF? La masa es 1232. Se traga todavía. ¿Qué más? La composición. Tiempo lifetime. Vida media. Sí, 5,6 por eso era 24. ¿Qué les parece? Rapidito, ¿no? Claramente eso es debido a una interacción muy intensa, o sea, es decaimiento fuerte. Decaimientos débiles, 10 a la menos 15, electromagnéticos, bueno, 10 a menos 15. ¿Qué más sabemos de la doble? La clase pasada dijimos algo más. La disposición, ¿no? ¿Qué ellos tienen? Decomposición en términos de quarks. Isopino. Muy bien, ¿no? Este es un estado excitado esencialmente de los neutrones, los protones, pero bueno, tenemos la delta más también. Es como
es algo así como un nucleón que se tragó un pión. Puede pasar algo así. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué isopin tenían las delta? 3 medios. ¿Qué spin tienen? 3 medios. Sí. No, spin 3 medios. Entonces dice la extrañeza para mí. El momento angular total 3 medios. O sea, es un estado, es como si fuera un protón con un momento angular 1. Entonces pasamos de 1 medio a 3 medios. ¿Está bien? El protón tiene spin 1 medio y momento angular orbital, por lo cual va a ser 0. Es lo mínimo que puede tener. Fíjense que se le acople 3/4 de spin 1 medio, eso ya lo discutieron. 3/4 de spin 1 medio se acoplan a 3 medios o 1 medio, ¿no? Y finalmente el protón y el neutrón son. Y bueno, después estará validado otras cosas. En todo caso, ¿qué es una partícula de isopin 3 medios? ¿A qué puede decaer la delta masa? Acá dice piones, pero tiene una N adelante del concepto. Por eso el spin, no sé. N, ¿quién es N? A ver, un poco de imaginación. N mayúscula. Neutrón. N mayúscula dice acá lo que pasa. Nucleón. Nucleón. Claro. Ahí. Cuando se dice NP, Ah. decae en nucleón y pión. Ah. Entonces, ¿qué canales puede ser nucleón y pión? ¿Qué canal podría ser? ¿Cuál es un particular nuclear? Sí, ¿cuál puede ser? Y Posible tiene que conservarse la masa. que conservarse todo lo que hay. Claro, pero digo, si es un neutrón, tiene que ser un más. Y si es Podría ser un neutrón un protón. y pión más. A ver, está bien, la masa alcanza, este es 1, 2, 3, 2. ¿No? Este es 940, este 140. Pero ese no conserva el isopin. Nada. Ahora lo vemos. Esto puede ser entonces cinemáticamente permitido. ¿Hay alguna ley que lo prohíba? Conserva carga, es una interacción fuerte. No pasa nada, todo bien, ¿no? ¿Qué otra posibilidad podría haber? Bueno, lo otro, ¿no? Sí, Cero y protón. Entonces, y cero. ¿Qué otra posibilidad? Y ya está, hay dos núcleos. Digo, viene pi, y bueno, ¿qué es esto? Podría ser un pi menos y tendría que haber algo de carga 2, pero no hay un núcleo de carga 2. Así que los únicos canales que hay son estos. ¿Está bien? Vale, no sé si estamos mucho, pero acá había visto en vida media decía 0,6 por día de la 23. Y ahí dice 5,6. Claro, esa es lifetime. No, porque está la lifetime y la mínima. Hasta lo Vale, vale. esta es la lifetime. Está bien. Bueno, tenemos estos dos canales. Vamos a usar el isopin para tratar de ver la frecuencia de decaimiento a cada uno de sus canales. A ver qué nos dice el isopin. Vamos a ver que el isopin nos va a decir algo de eso. Esto es isopin 3 medios, ¿no? ¿Esto qué es? Y bueno, acá tengo un isopin 1 acoplado, un medio, digo, acoplado a un isopin 1. Sí. Entonces, en términos de isopin, la delta más primera es un 3 medios y la tercera componente, ¿cuál es? Un medio. Un medio. ¿Por qué? Porque delta más masa es 3 medios. Claro, la más cargada, ¿se acuerdan? Era la que tenía y 3 más. Entonces tenemos delta más, delta cero y delta menos. Y bueno, esta la tengo que escribir en términos de estados de isopin 1 y isopin 1 medio. ¿Cómo se hace eso? Hay que usar la tablita expresor. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir en el PIN
de yo ya sé, yo ya sé que voy a tener en tercera componente un medio, porque la tercera componente se suma directamente. O sea, este estado va a tener tercera componente menos un medio más uno, o sea, un medio. O sea que acá va a haber un estado de 3 medios con componente un medio y otro coeficiente por el estado un medio y medio. Y acá estos son los números que me dice Santa Fe. Es un tercio menos 2 tercios. Entonces, Un tercio y 2 tercios. este es un tercio, o sea, 1 sobre raíz de 3 sería, ¿no? Sí. Estamos mirando este, ¿no? El menos un medio 1. Sí. Ah, sí, sí, sí. Creo que es al revés, ¿no? Ah, Es el cosino más. menos un medio. El número, el producto principal es el que aparece en el 1 por un medio. ¿Cuál es? ¿El de la tabla? ¿Cuál es ahí? Porque me he confundido. Perdón. Claro, en la tabla tiene la encabeza un valor por otro valor, ¿no? 1 por un medio, por ejemplo. ¿De dónde se desprende? Acá está el 1 y acá está el medio. Hay que mirar la tabla con M3. Con M3. La tercera componente igual a un medio. Y ahí va a haber una componente según isospin total un medio y una componente según 3 medios. Sí. Sí, ahí sería raíz de 2 sobre 3. Ahí va. Esto sería raíz de 2 tercios. De 2 tercios. Porque en la tabla aparece 2 tercios. Pero abajo, en una letra que yo nunca puedo leer, dice póngale la raíz cuadrada a todo. Sí. Ok, tenemos la primera y después tenemos el otro decaimiento, ¿no? Protón, que es un medio y medio, por 1, 0 también, tercera componente 0, tercera componente del medio y bueno, sobre la tabla, pero la raíz de 2 tercios, esto verifícanlo. Sí, raíz de 2 tercios menos raíz de 2 tercios. Sí. Bueno, acá que tenemos entonces vamos a despejar esto de acá. ¿Sí? Multiplico por raíz de 2 y sumo. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo n más t y 0 es igual. Multiplico por raíz de 2 y sumo. Multiplico por raíz de 2, este se me va a poner. ¿Está bien? Y me queda 1 sobre raíz de 3 más 2 sobre raíz de 3. O sea, 3 sobre raíz de 3, o sea que me queda raíz de 3. O sea que ya tengo que el estado 3 medios y un medio es 1 sobre raíz de 3 por n pi más. ¿Ok? ¿Dice bien? No, este va por raíz de 2, ¿no? Más raíz de 2. O sea, multipliqué toda la ecuación por raíz de 2. Acá, esto me queda por raíz de 2. Este me queda por raíz de 2, que me queda un 2 sobre raíz de 3 más este. 3 sobre raíz de 3 es el raíz de 3. Que queda multiplicando. Este se va a poner. Eso lo hice. El raíz de 3 multiplicando pasa dividiendo y este me quedó con 3. ¿Okay? Entonces esto es 1 sobre raíz de 3 y bueno, eso que tengo ahí. Un medio menos un medio y después
yo. Acá da lo mismo lo que los escribo, porque como son diferentes, si fueran todos un medio, uno tendría que dar una dificultad. Y bueno, tengo estos dos decaimientos y estas dos amplitudes de probabilidad. Acá lo vemos. ¿Qué componente de esto tiene neutrón pi más? Y esta que va con 1 sobre raíz de 3. ¿Qué componente de esto tiene pi 0p? Pues esto por raíz de 2 tercios. Claro. También eso lo podría, sin hacer esta cuenta, lo podría haber visto acá. Digo, a ver. Es un decaimiento con isospin 3 medios. Lo que yo voy a necesitar. Estos no juegan ningún papel. ¿Qué componente de este va con isospin 3 medios? Y bueno, va con 1 sobre raíz de 3. ¿Qué componente de este va con isospin 3 medios? Bueno, va por raíz de 2 tercios. Entonces la probabilidad de este canal sobre la probabilidad de este otro canal y 0 es esto al cuadrado tiene que dar el medio. O sea, el doble de veces de estar por acá que acá. Branch. Este sobre el branch. El branch simplemente quiero hacer fracción. Es 2. Debido simplemente simetría de isótipo. Esta es una predicción del isótipo. Entonces miramos a los datos. ¿Qué no logramos? Ahí tiene que estar los grandes intelectuales. Están ahí, pero tienen que estar los decaimientos en la delta más y las medidas. Creo que dicen y algo se tiene que ir. No sé si eso que se le Ah, esto es otro. Sí, otra más. Bueno, es 100%, pero No, mejor que no. esto no es un video. Claro que ya lo ves así. Ah, claro, sí, yo te dice que
Hay una página que dejé libre, creo. Live. Una de esas preguntas. Bueno, en todo caso queda No, te está cargando. en todo caso queda para ustedes comparar esto con los datos reales. A ver qué da. ¿Ok? Sí. Vamos a iniciar, y no nos da el tiempo, de otro ejemplo, cuando terminamos estos ejemplos, que sería la difusión ion-unión. Y el análisis de esto a través de las energías, que es lo que eso sucede. ¿Está bien? Bueno, esta difusión puede ocurrir de dos maneras. De manera elástica, o sea que el estado final sea igual al inicial, o de manera inelástica. ¿Sí? De manera que esa transferencia de carga, si quieren, o intercambio de carga entre el estado inicial y el estado final. Me quiero referir por esto a lo siguiente: elástica. ¿Qué posibilidades tiene? Por ejemplo, protón. Pi más, pi cero, con pi menos. Elástico. Bueno, me da lo mismo. Esta difusión y esta difusión. Por supuesto, tengo entonces 3 elásticas con protón y tengo 3 elásticas con neutrón. Se dan cuenta que algunas de ellas por ahí es relativamente fácil realizarlas en un laboratorio y otras más difíciles. Y cero neutrón, les deseo suerte en vida. O sea, no tienen carga. Primero fabricar haces de iones neutros, eso es un tema. Y después hacerlo chocar con neutrones en condiciones controladas, conocer las energías, ya lo hemos comentado. Pero resulta que la simetría de Jones puede decirnos algo de estas acciones eficaces, aunque no la vamos a hacer en el laboratorio, o sea, difusos. Estas son las elásticas. Las inelásticas bueno, las inelásticas tienen un cambio de carga entre el estado inicial y el estado final. Vamos a numerar esto: A, B, C, y vamos a llamarle esto D, E, F. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, podemos tener I más ACN. ¿Y qué podríamos tener en el estado final? Inelástico, o sea, distinta cosa. Y un protón y un pi cero, por ejemplo. Pi cero más. Un pi menos. Y tendría que tener un pi más también. Claro, solo con dos. Catherine. Este no. ¿Sí? Porque no se conservaría la carga. Es la única que tengo. Está bien. Y 0, B.
Si las reglas de juego son, estoy haciendo el scattering pión-nucleón, y el estado inicial y el estado final es pión-nucleón a pión-nucleón. O sea, esto es pi n yendo hacia n. ¿Bien? Otro. Ahora empecemos el análisis del ciclo. Por un lado tengo el nucleón, que es isospin medio, y por otro lado los piones, que es isospin medio. Llamarle I1 y 2. Entonces el I total, I1 más I2, ¿qué valor es todo? 3 medios o medios. 3 medios son medios. Acoplar un isospin total 1 con un isospin total 1 medio. Entonces tengo dos posibilidades, 3 medios y 1 medio. Las o los procesos con integraciones fuertes dependen de I y no de la tercera respuesta. ¿Está bien? Entonces yo voy a tener probablemente una amplitud. Todo lo voy a poder escribir. Voy a tener amplitudes. De dispersión, M en 3 medios y M en 9. Y todos estos procesos los voy a poder escribir en términos de factorcitos, raíz de 2, raíz de 3, que me saldrán de las tablas de Kleskova, por este número o este número. ¿Está bien? Y para eso hay que empezar a analizar qué es lo que pasa, por ejemplo. Supongamos el estado pi más t. ¿Sí? ¿Qué parece ahí? Sencillo. Bueno, ¿esto qué es? Esto es un 1, 1 y el 1 medio. En términos del isospin total, ¿qué estado es? Este es el fácil. El isospin total tiene ese estado. 3 medios. Y sí, tercera componente la leo sumando. 3 medios. Entonces el I tiene que ser 3 medios, no puede ser 1 medio. O sea, los extremos son los fáciles. Acá no hay que mirar ninguna tabla de performance. Y así voy construyendo todo. Para el A. Para el B, bueno, tengo pi0, P. Acá tengo que mirar la tabla. Y acá tengo que mirar la tabla. Supongamos que la miré. Y esto da entonces raíz de 2 tercios por el 3 medios. 1 medio, porque el 1 medio lo veo directo, ¿no? Menos. Uno sobre raíz de 3, 1 medio y medio. Y esta raíz de 2 tercios es el que va a aparecer multiplicando a la amplitud de M3 medios. Porque si esta reacción, esta acá, se da a través de la amplitud M3 medios, pues voy a tener el factor 2 tercios 2 veces. Y si se da a través del canal con isospin 1 medio, pues voy a tener este factorcito. En realidad esto me está diciendo, participan los dos canales. ¿Cuál es el más importante? Participan los dos. ¿Sí? Eventualmente puede ocurrir lo siguiente, porque no nos da el tiempo para filmar ahora, ¿no? O sea, no tener que quedar tan incómodo. Eventualmente puede ocurrir
que por alguna situación física, yo sé que esto está dominado por el canal 3 medios. ¿Cuándo dirían ustedes que esto está dominado por el canal 3 medios? Vamos a hacer que ustedes lo grafican en energías. Las secciones fijas. I0P yendo a I0P. Vamos a iniciar la sección. Acá viene la energía. Cuando la energía es 1, 2, 3, 2, ahí tengo una resonancia, que es algo así como un estado ligado, pión-nucleón. ¿Sí? En el que la sección eficaz va a tener un pico para arriba, porque ahí el pión y el nucleón tienen la posibilidad de formar una histórica. Entonces, en el entorno de estas energías yo diría, bueno, acá, van a estar las dos amplitudes, pero esto va a estar dominado por lo que pasa en esta energía, y a esta energía está la resonancia delta, y esta resonancia tiene isospin 3 medios. Entonces, en un entorno de esta región, estos escáteres van a estar dominados por la amplitud 3 medios, y la otra va a participar un poco. Entonces ahí las cuentas se me van a simplificar mucho. En vez de tener unas cuentas con muchas amplitudes, voy a decir, bueno, la M3 medios es mucho más grande que la M1 medio, me quedo con la M3 medios y le damos lo que da. Esa afirmación que vos acabas de hacer, estás usando otra información. Bueno, me da el isospin. Eso que acabo de decir, tiro la amplitud social al 3 medios es más grande que la otra. ¿Estás usando? ¿Estás haciendo trampa? No, además de isospin, estoy usando lo que yo sé de física, que es que cuando tenés la posibilidad de un estado ligado, la sección eficaz se aumenta mucho porque está dominado por la presencia de ese estado ligado. Si no, las secciones eficaces serían todas suaves. Y en realidad lo que uno ve en cualquier sección eficaz es que parecen bultos ahí. Esos bultos son justamente estas resonancias, estas posibilidades. O nuevos canales que aparecen de decaimiento. Entonces, si yo voy variando la energía acá, esto podrá tener el comportamiento que sea, puede venir decayendo, pero acá va a tener pico. Y entonces es razonable pensar que en el entorno de esta resonancia, que tiene esos 3 medios, la cosa esté dominada por ese isospin. Entonces, lo que estoy agregando es algo más de lo que yo sé de la física cuántica, digamos. Y es que cuando estoy en presencia de la posibilidad de estar ligados a resonancias, pues las situaciones están dominadas por... Claro, pero ahí no se estaría cumpliendo la regla de que las amplitudes asociadas a cada isospin me definen la probabilidad de que se dé una interacción u otra. Digo, las dos amplitudes van a dar la probabilidad, ¿sí? Pero las amplitudes estas, como todo, van a depender de la energía. Y cerca de esta energía, resulta que esta va a ser mucho más chica. O esta va a seguir su comportamiento normal con energía, que probablemente sea suave, hasta que me acerque a una energía donde esta es muy importante, entonces esta se hace muy grande. Y entonces numéricamente va a estar dominado por el isospin 3 medios. Quizás en otra zona por aquí me encuentre con alguna resonancia y isospin 1 medio. Y entonces va a ser la inversa. Y en el medio van a ser los dos. ¿Bien? La clase que viene vamos a hacer la cuenta más en detalle, vamos a hacer todos los procesos y vamos a seguir discutiendo acá con el amigo, pero no creo que Me quedo con lo mismo. El lunes que viene no tenemos clase. Y el parcial probablemente lo borramos, porque sea muy pocas clases. Esa consulta administrativa, digamos. Pero probablemente lo mismo que... Claro. Así por lo menos tenemos 3 o 4 clases